En el campo de la investigación ufológica, desde siempre han existido dos tipos de investigadores. Tenemos a los investigadores de sillón, dedicados principalmente a la recopilación de datos y a filosofar sobre el tema, pero que apenas han tenido contacto con la realidad, ya que desde la comodidad de su hogar ven el fenómeno y los casos a través de los filtros que la pereza les otorga. Los otros, los investigadores de campo, aquellos que se manchan en el barro, los que buscan a los testigos y los que siempre nos quejamos de lo que cuestan los viajes, lo mal que se come y las noches que hemos perdido tras estos esquivos sucesos. Posturas enfrentadas pero necesarias para la búsqueda de respuestas, pero sobre los investigadores siempre estarán aquellos que han visto, que han vivido lo que otros buscamos, los testigos. Personas que sin quererlo son protagonistas de algo increíble y que merecen el mayor de los respetos. En busca de estos testigos nos desplazamos hasta la localidad riojana de Cuzcurrita, un lugar bello y tranquilo en donde la vida de sus habitantes discurre fluida como el río Tirón. Pero no hemos venido por sus paisajes, ni por su tranquilidad ni monumentos. Hasta aquí nos hemos desplazado para buscar a esos testigos de lo imposible que antaño vivieron un suceso ovni que a día de hoy siguen recordando. Todo empezó la madrugada de un 3 de julio a las puertas del Hostal Botero. Pero Venus está allí. Claro, estamos hablando. Es oeste, suroeste, más o menos de aquí. Está Venus. Por ahí. De lo que llamamos nosotros el abrego. Donde tiene el abrego está Venus. La verdad es un bien. Detrás de este chalet, te pones en la postura que estoy yo, detrás de esos chalets, en aquella dirección se ve. En línea recta. Y eso va. Pues ahí se veía la luz que vio. Sí, la figura. Yo ya te digo que yo no Y estaba eso allí, va pero donde se dice que a su cuñado se le pagaba el Pues coche. sí, esa es Eso la misma que línea. es más o menos la misma zona donde le pasó. Sí, otra, hace mucho tiempo también se vio una forma rara ahí. Eso no hace tantos años tampoco, ¿eh? Sí, ahí encima de. Sí, pues más o menos por ahí, ¿no? Por aquella puerta se sale del restaurante y por aquí se sale del bar y de las habitaciones. Entonces, estos salieron, si eran clientes, salieron aquí. Entonces, vamos a ver, si hay una luz en aquel montículo, desde aquí no la ves. Tienes que estar aquí. Si sales aquí a coger el vehículo, esto no lo ves, ¿no? Porque se supone que salían del bar y vieron la luz. Y entraron y avisaron a Miguel. Por lo tanto, mira qué altura tenía que tener, tenía que estar muy alta. Y tenía que destacar mucho para que llame la atención. Esas antenas estaban por la calle. Y aquí también tenemos más tiempo, porque si subes arriba ves todo. Aquí en Cellorigo, se llama aquellas rocas que vemos allí. Allá ahí, ¿no? Ahí hay un pueblo que se llama Cellorigo. Y por ahí justo a la derecha pasa la carretera que viene de Miranda de Ebro. Y ahí es donde también... Ahí es donde dice Javi que vio la luz. La carretera va donde acaban esos árboles, esa es la Nacional 232 que va para Santander. Ahí está Mancorvo y ahí hay unas cuestas que le llaman los pechos de Fondoleche. Y donde ha dicho Javi que parece que subes y bajas, está allí, es allí. Y nosotros, donde nosotros vimos la luz, es ahí enfrente. Mantener un montículo. Ahí enfrente. Claro, pero él explica que era Venus y que lo dejasteis de ver porque se metió detrás del montículo. Pero Bueno, el montículo más alto que hay es aquel. Claro, ya estando aquí me cuesta creer que Venus se desplazara detrás del montículo. Detrás del montículo, yo a veces por las noches cuando lo veo, mi casa está allí y lo veo por allí. Los clientes salieron por el otro lado. La puerta de entrada al hostal está en la otra calle. Por lo tanto, la luz tenía que estar lo suficientemente alta como para que salvaran el edificio del hostal y lo pudieran ver. Así que estos montículos fue imposible que la taparan después, porque si no la luz tendría que haber caído. Venus
por ahora no se mueve. Sin apenas más información que aquella que llevábamos en nuestro cuaderno de campo, volvimos a desandar el camino, vigilando de reojo el viejo plano que marcaba la posición de otros testigos del avistamiento. Y quiso quizá la fortuna que pudimos dar con ellos y escuchar sin juzgar lo que vieron. Así nos lo contaron, y así lo veréis vosotros. Exactamente donde se ha posado. Sí, pero sí, recuerdo que sí, que es verdad porque yo lo he visto. Y más gente lo hemos visto. Pero bueno, hace tantos años que tampoco le dimos mucha importancia, ¿no? Además, fuimos, no vimos nada y dijimos, bueno, pues... Pero sí que es verdad que sí. Nunca lo hemos querido así, pues bueno, pues una cosa rara, pero nada más, no... Yo no lo he vuelto a ver ya más, ¿eh? No lo he vuelto a ver. Pues Roberto iba con su mujer, venían de Castañares como hacia Haro. Y entonces ahí sí que dice que durante todo el trayecto les estuvo no sobrevolando, pero sí lateralmente persiguiendo, o sea, iba con ellos, ¿no? Iban paralelo a ellos. Y lo estuvieron avistando durante todo el tiempo que tardaron desde Castañares hasta Haro. Sí. ¿Pero el mismo día o en otro...? No sé qué día sería. Es que hubo varios días. No fue un día solo, fueron varios días. Entonces, en aquella época creo que no fueron los únicos, mi sobrino y mi sobrina no creo que fueran los únicos, sino que iban varios amigos en dirección a Haro. Rafael era una persona que muy pacífica, muy buen vecino, una persona muy querida por todos, ¿no? Él trabajaba en aquella época en la gasolinera como encargado de noche. De noche era cuando surtía. En aquella época la gasolinera estaba abierta por la noche, ¿no? Y como había poco trabajo, pues lógicamente se echaba una siestecita, ¿no? Entonces parece ser que venía de la dirección de Fontaleche, venía un coche y en una zona, en una recta que hay justo antes de subir la cuestita para Cuzcurrita, en una recta que habrá de 2 kilómetros aproximadamente, pues parece ser que se posó encima de un coche, se posó una luz muy potente, ¿no? Ese señor que conducía pues se asustó lógicamente y continuó y paró en el parador, que sabía que estaba abierto, ¿no? Y llamó a la puerta porque sabía que estaba Rafael. Entonces Rafael salió y le contó lo que le pasaba y vieron que se posó en la otra parte de la carretera, en la finca, se posó algo, sobre todo una luz muy potente y muy fuerte que estuvo allí, ¿no? Y ¿tú estabas aquí en el 78? Durante unos minutos lo estuvieron viendo y mientras le contaba lo que habían visto, y me imagino que viendo el espectáculo, ¿no? Y en pocos minutos se alzó y salió disparado lateralmente, salió muy rápido, ¿no? Sí. Estos días está saliendo en prensa que estaban estudiando este caso y dicen que lo que se vio aquí fue el planeta Venus. No. Es más, yo en aquella época yo era bastante forofo, es más, yo leía Mundo Desconocido, ¿no? Y yo recuerdo que estuve una época trabajando aquí en La Rioja y con mis amigos les conté todo esto y lógicamente pues unos te tachan de locos, pero vamos, cosa que no me importaba mucho, y otros pues más o menos decían, pues qué curioso, ¿no? Que les gustaba, ¿no? La idea. Entonces, varias noches, estando en el bar aquí, cuando estaba el bar aquí enfrente, varias noches nos organizamos a las 12 o 1 de la mañana y fuimos en dirección Pancorbo con el fin de ver si avistábamos algo o no avistábamos nada. Y fuimos en coche, exprofeso, para ver si había algo. Y entonces yo recuerdo claramente que había una luz muy potente en aquella época en el cielo, una luz muy fuerte. Y entonces, pues, lógicamente, ¿será o no será? Y entonces, una de las pruebas que hacíamos era parar el vehículo en una referencia de un árbol o de algo y comprobar la movilidad que pudiera tener. Era la mejor manera de no elucubrar ningún resultado extraño, ¿no? Y claro, cuando veíamos que en un plazo de un cuarto de hora, media hora, evolucionaba tan poco que eso decíamos, pues efectivamente es el planeta Venus. Pero continuamos y recuerdo un día que fuimos hasta Pancorbo, precisamente pensando en que pudiéramos observar mejor ese evento. Y estuvimos por más de 1 hora. Y al cabo de ese tiempo no habíamos visto nada y nos volvimos. Pero sí que estuvimos persiguiendo un poquito esa información en directo, con el fin de poderlo experimentar, ¿no? O
sea que en aquella época estuvo el caso del sobrino de este señor, el caso que usted me cuenta y lo que ustedes vieron. ¿Y ya no se ha vuelto a ver nada más? Señor, y lo de mi sobrino. Mi sobrino que tiene 13 años menos que yo. O sea, sí, en aquella época era muy joven. Cuando lo he visto era jovencito, tendría 25 años por ahí. Hombre, cuando nosotros lo contamos al día siguiente la gente se reía. Sí, Y me acuerdo que con Miguel el Botero, con Miguel Arnaez, lo estuvimos hablando y yo dijo, sí, yo también lo he visto, porque él desde el hostal El Botero lo vio. Sí. Y claro, los que lo hemos visto sabemos que es verdad, pero lo comentabas a la gente, por ahí, ¿cómo vendríais? ¿No? Pero es verdad, ¿eh? En aquella época... Fue verdad, fue verdad. En aquella época, comentándolo con la gente del pueblo, ¿no? Algunos se atrevían a decir, en varias ocasiones en el campo hemos visto cosas así extrañas y nos hemos venido corriendo, eso. Sí, pero claro, esas cosas no se cuentan porque cualquiera te tilda de loco, ¿no? Yo aquello es que yo lo vi y es que yo sé que es verdad porque lo vi. Lo que pasa es que no lo puedes demostrar, es imposible demostrarlo. Lo que pasa es que ahora ha habido un señor que ha dicho que lo que se vio aquella noche fue Venus. Pero no se puede quedar a 10 metros no, frente por allí no pasa Venus. de una gasolinera a ras del suelo, ¿no? Y en el trayecto que estoy hablando de mi sobrino es el trayecto de Castañares, la es esa de zona. Santo Domingo, Aro. Es esa zona. Y paralelo. Y hablamos en paralelo de no una altura alta, sino de una altura relativa, ¿no? De 50 100 metros de altura más. ¿Y su sobrino tuvo alguna consecuencia física después? ¿Dolores de cabeza? Ni su mujer, que es ahora, no. ¿Y el coche sufrió algún tipo de quemadura, alguna...? Tampoco, porque en alguna ocasión yo he oído que el coche como que se para, ¿no? En alguna ocasión. En estos casos, que yo sepa, no. ¿Y durante el trayecto lo hizo en el mismo tiempo o le costó más llegar o le costó menos llegar? Es que eso tendríamos que haber hablado con el señor que realmente vino. Yo estoy solamente contando lo de el testimonio del que estaba aquí esperando, ¿no? De alguna forma, y que vio sobre todo lo del despegue del platillo o la luz, ¿no? ¿Con su sobrino podremos hablar? Si viniera hoy, sí, seguro, se lo digo yo. Yo sé que aquello lo contabas y la gente se reía todo el mundo, ¿no? Pero claro, como fuimos varios los que lo vimos, hombre... Nosotros tenemos recogido que fueron unas 20 personas quien lo vio. Seguramente más. ¿Más? Sí, porque seguro que mi nombre no lo tenéis y los que estaban conmigo tampoco. Tengo Santiago Rodríguez, Adolfo Díez, Saturno Arce y Ricardo Hernández. Satur también tiene. Y Ricardo es el Pizzi. Sí, vamos a ver. Satur sí, ese, bueno, ha estado ahora por aquí. Y Ricardo, sí, Hernández, este es el Pizzi, que es lo que he dicho. Y Adolfo Díez, ¿quién es? Adolfo es el de Cavila, ese falleció. Ah, ese ha muerto. Y Miguel Arnaez, que no sé si lo tienes, ese también ha fallecido, ¿eh? El Botero, sí, pero están los hijos que igual te pueden comentar algo de lo que les comentó su padre. Sí, nos acercaremos. Pero ahí por falta ver mucha la gente que lo vimos, ¿eh? Son los que salían en el informe. Sí, claro, porque yo es la primera vez que lo digo, vaya, sí. Hombre, en aquella época hubo gente diferente que lo vio y había de todo tipo de gente y lo que pasa es que nadie se lo creía. Claro, nada más lo que lo habían visto sabían que era verdad. ¿Y quién vino a estudiarlo? ¿Solamente vinieron los del periódico? Yo no hablé con nadie. No, vinieron al hostal El Botero, donde Miguel en aquella época pues era suficientemente creíble como Claro, para... porque el hostal El Botero tiene ventanas que dan justo para allí, de donde venía de por allí, de aquella zona. Bueno, quitando lo del sobrino este que es allí, que señales, aquella zona. Pero lo de Ricardo y lo del Botero lo sería Ricardo, la y misma lo que vimos nosotros es de esa allí. zona, sí. Es esa zona, sí. Tirando para Pancuervo. Y un poquito también lo de Y la gasolinera está ahí también. o sea que... La gasolinera que está por aquí. Sí, esta es carretera a las salidas. a 2 kilómetros. Pasas por el hostal El Primero Botero, pasas el hostal hay El una Botero, curva... que es donde vivía Miguel Arnaez, que ahora están los hijos, y luego enfrente a 1 kilómetro está la gasolinera. Es la carretera nacional, la que va a Madrid, está la gasolinera. Yo me acuerdo que era un sábado, vinimos de Nájera, y por la mañana Teodoro y Naum, y fuimos a Viña de Rioja, a ver si veíamos algo en el suelo, claro, tierra movida o algo, pero claro, el campo está grande que... Porque es que lo veíamos como que estaba posado allí, una luz enorme y estuvimos ahí sentados en este banco, desde ahí veíamos para allí. Sí, fue cosas curiosas. O sea, lo vieron desde aquí. Lo veíamos desde el coche, cuando veníamos en el coche. Y el coche lo aparcamos aquí, llegamos, y luego Y desde estuvimos aquí un rato de se veía tertulia la luz. y lo estábamos viendo. ¿Y ya estaba esa edificación? El castillo sí, El castillo, hombre, sí. Lo que pasa que
De noche lo que pasa que, claro, la luz era una luz potente, no... ¿Y estaba por encima de los árboles? Sí, sí. Este es el artículo de Juan Carlos Victorio, que tiene la web de Misterios del Aire, en el que explica que lo que se vio realmente era Venus, que la luz que vieron ustedes era... ¿Y este por qué Venus. deduce que era Venus? Pues ¿Este estuvo aquí hablando con gente y esto? no, por una publicación calcula más o menos dónde estaba en aquella época Venus, entonces supone que lo que vieron fue que Venus confundió un poco y hay veces que la luz puede parecer que... Bueno, la explicación que daban es que daba unos destellos y se formaba una especie de Y y después una W. Entonces podrían ser los destellos de Venus y bueno, aquí más adelante en el gráfico este es... Briviesca, mira, Pancorbo. Aquí, donde está el círculo es donde lo señalan. Sí, donde Sí. está... Sí, más o menos. Donde yo fui al día siguiente, donde está la X. Donde fuimos a ver si había algo. Entonces, pues mirando las cartas celestes ha deducido que la luz que se vio era Venus. Ya. Y no estamos hablando de la parte donde tiene la trayectoria Venus, sino que estamos hablando de la contraria, que es donde se posó. Luego cuando paséis por la gasolinera, Hombre, donde se posó es... fue delante, fue en esa Es dirección. aquí, entre medio de esta media luna, esta es la carretera, fue aquí donde se posó. O sea, fuera de círculo, más o menos, ¿no? Porque Guzurrita está aquí, Sí. la carretera nacional 1 es esta. Esta, sí. A Entonces, 232, vaya. orientado hacia el nordeste, O sea, en vez de el Bueno, noroeste, es que es el... que es, se posó aquí. Más o menos, sí. digamos enfrente, sí. Sí, bueno, la carretera, por ejemplo, sí, ahí. eso es, ahí. O sea, en este lado. Además es una finca que ahora está yeca. Y delante, de fondo, están los montes Sobarenes, es decir, no está el cielo. Ya lo vais a poder comprobar vosotros luego que si se posó estaba a ras, era Sí. este horizonte, no el horizonte del fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Además está orientado hacia el nordeste, no el noroeste, que es la trayectoria de Venus. O sea, estaba en dirección contraria a Venus. Totalmente contraria. Sí es cierto que se posó naturalmente. Y nos queremos creer que la persona que lo dijo no Sí, se sí, inventó, sí, no lo sí. inventó para Ese nada. hombre... No, no. Es que además no sacan ahí inventándose una historia. Sí, No, lo no, único que te puede pasar es que te tachen un... Además loco. era el hombre que ponía en hora el reloj de la torre, o Sí. sea que nos llevaba... No, era un hombre que se podía confiar. Yo he hecho ¿eh? hincapié antes en la bondad del Señor, Sí. porque es importante saber de dónde vienen las fuentes, ¿no? Si no, pues huelga con todo, ¿no? Entonces, esta persona, aparte de ser una persona muy, muy buena, pero con todo el mundo, como Sí. convivencia. Nos arreglaba las bicicletas A los todas las niños. bicicletas, a los niños, después arreglaba los cristales de las casas cuando se rompían, Los canalones, todo. distribuía el butano. Te cuento la historia. Sí, cuenta. Esto te lo van a creer. Bueno, nosotros bajábamos 4 en el coche, ¿no? De Santo Domingo a Aro, porque un chico era de Aro y la que es mi mujer ahora y la otra amiga de Tiro, de aquí al lado. Y claro, de Santo Domingo a Aro es una recta, ¿no? Digamos. Y paralelo baja el río Oja. Y llegando a Villalobar, a la altura de Villalobar, pues era una noche de estas claras y encima no había tráfico. No sé qué hora sería, las 3 o las 4 de la mañana. Y a mí me sorprendió mucho el pueblo de Villalobar, que más o menos encima pues había una luz muy potente, ¿eh? Y vamos comentando, pero ¿te das cuenta qué luz? Oye, pues vaya luz que han puesto en el pueblo. Y justo fue pasar Villalobar y bajaba ya a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora y vamos fijándonos en la luz y de repente hizo en décimas de segundo, vimos que la luz se meneaba y se me puso paralelo al coche y bajábamos a la misma velocidad. Claro, aquello pues nos sorprendió. Llegué a Casa la Reina e incluso me metí a un camino frente a frente, apagaba las luces, las daba, yo veía la luz y ya al final ya lo perdimos. Ya eché para atrás y bajé para Aro. Y en el tramo de Aro de Casa la Reina a Aro lo perdí. Pero mi curiosidad fue subirme por la carretera que sube paralela por la parte de atrás y pasando a Gunciana, pues mi sorpresa fue que yo me quedé en blanco. Porque fue una luz tan potente que yo iba súper despacio, porque íbamos fijándonos a ver, oye, ¿por dónde estará? Pues esto tiene que ser algún ovni o algo raro, porque no era normal. Y a mí me dejó en décimas de segundo una luz blanca que yo me paré. Y ya de repente se marchó en forma salió como colores y al final se quedó en una luz naranja.
Y lo perdí en el cerro de Cillorigo. Claro, yo ya y me quedé. Y luego comentando aquí un día, pues estaba la hermana La Malili y la Crucita, que el novio era de Miranda, y se conoce que la traía de Miranda, y se encontraron con la luz naranja, que fue el comentario, y nada más. Cuando dice que se quedó en blanco es que le deslumbró. Me deslumbró, sí. Sí, no, yo iba despacio y me iba fijando, y de repente fue una luz tan potente blanca que yo, ¡pum!, me paré, pero fueron décimas de segundo, ¿eh? Era como redondo. Cuando vi las luces que hacía así en círculo, la cosa era como una cosa redonda. Yo la nave o lo que sería no llegué a verla. Se quedó, y yo cuando lo perdí era ya una bola de naranja, una bola anaranjada de este color. ¿Qué tamaño crees que tendría? Pues no lo sé, no te puedo decir. ¿Y a qué distancia más o menos estaría? ¿Qué puede haber de la recta de Casa la Reina al río? Del cruce de 3 kilómetros en línea recta, 4 como mucho. Es que es muy difícil situarlo, ¿eh? 3 o 4 kilómetros puede haber. Igual no hay tanto, ¿eh? Bueno, no sé, es una aproximación. Río, porque es que yo lo he comentado, no sé si te acuerdas una vez que Teodoro, Naón y yo lo vimos cuando vinimos de Nájera, claro, y al día siguiente fuimos a Peña de Rioja porque creíamos que había sido allí. Pero en es este que aquí, caso... mira, tienen un plano, Sí. en este círculo, ¿ves? Claro, Ochándor y Cuzcurrita, ¿ves? Y esto más o menos es Peña de Rioja, por donde. Y ¿te acuerdas que subimos a verlo, Teodoro? Y el Pichi también. Sí, el Pichi también dijo que había visto. Tiene aquí unos cuantos nombres de gente. Sí, bueno, lo mío fue. Lo tuyo fue por esta otra carretera, no viene aquí la carretera. No viene. No, la de Aro a Gunción. Bueno, digamos que, bueno, que sí. bajaría así, ¿no? Así en recta. Más o menos. No, Aro, no. A ver, Cuzcurrita, bueno, no, aquí. Leche está aquí, tú fuiste por la Gunciana, ¿no? ¿Lo has dicho? Subí de Aro por la de Pues Angunciana. claro, que no está la carretera ahí. No está Tienes aquí. que marcar una carretera de aquí a Fonzaleche, aquí hasta la cruce de Treviana. De Aro a Gunciana. ¿Qué pone Ciuri, aquí? Yo no sé qué pone aquí. Miranda. Pero aquí pone Miranda. Fonzaleche. Bueno, Es una carretera que va por aquí. Espera un poquito, Sí, mira. es una carretera que va así, digamos. Pero cuidado que sales a Pancorbo. Sí, sales a la carretera No, de mira. Treviana. Puedes cruce. marcar, Sí, pero cruce de espera. Treviana. Si esto es Fontaleche y esta es la Un carretera. poco antes está el cruce de Si esta es la Treviana, carretera, donde la viña de Fontaleche Tuteo está ahí, mismo, ¿sabes? digamos que Por el aquí montón de trigo por ahí. Tú fuiste por la de Agunciana. Es una Yo subí carretera por que la no- de Agunciana. que no viene dibu- y ahí es donde es viste una tú la carretera que naranja, viene en eso. esta dirección. Sí. Y Pero luego anteriormente pero- la viste en otra. aquí hay un corte. Pero en la recta también recuerdo de que viene de- a Tirgo. en la entrada de Casa la Reina recuerdo que también se formó en Colores, que fue cuando me metí yo con el coche al camino y claro, haciendo el cabra. Y la Yoli me decía, le daba miedo, ¿pero qué haces? ¿Pero estás loco? A ver qué va a pasar aquí, vámonos. Claro, es que era una cosa. Claro, no, Aquí estaría- El Sony y la Azucena se reían, pero jodo. Luego cuando subí me quedé blanco. Igual que el papel de fumar me quedé. En esta dirección es donde desapareció el platillo volante Cellorico antes de llegar a Miranda. Que luego si lo vio el ¿Vale? de la Crucita que venía de Miranda. O sea, ellos bajaron, vinieron de Santo Domingo, que estaría Es una carretera para más o menos aquí, Santo Domingo, bajan y se encuentran en todo ese trayecto hasta Aro en paralelo Sí. el platillo volante. Luego quieren recuperarlo y vienen por esta carretera despacito intentando ver, y fue cuando se les encontró en uno de En estos el puntos. cruce Ciuri, justo fue. Y aquí En la recta de Angunciana A Ciuri. a la carretera de Saja, justo en el cruce Ciuri Pues fue cuando por me aquí- pegó en una recta. por aquí fue Enfrente el. de donde la de Santo Domingo. por aquí sería. Si tiras recto, cruzas el río, vas al cruce. Y que aquí estaría más o menos Ciuri. O sea, realmente lo que se vio siempre en este lado. En este Sí, caso en sí. la parte de aquí, este en la lado, parte de o sea, aquí. Que En- todo lo que han estado escribiendo sobre Venus y demás estaba en dirección contraria. Digamos estaría en esta otra parte. Iba- ¿Iluminaban las choperas? ¿Se veían las choperas como si fuera...? Desde la distancia que yo llevaba, no. No lo llegaba yo a ver reflejar. Esa luz podría iluminar lo que tenía debajo. Es que no sé cómo explicarte. Tú la carretera Si la podría. veías mejor que con los focos. Yo cuando deslumbraba. a mí cuando me pegó el fogonazo que me dejó eso, yo vi todo blanco. Vamos, yo no veía nada. Fueron décimas de segundo que yo no veía absolutamente nada. A mí me dejó así. Veías la luz potente y pegó un fogonazo luego.
No, yo en Agunciana no lo vi, yo perdí el rastro luego de Casalarrín a Aro, lo perdí. Yo vi que bajaba para abajo, pero lo perdí, por los chopos, porque baja toda la y yo lo perdí. Pero cuando me reincorporé a la carretera de Agunciana, pasé a Agunciana, solo pasar de Agunciana, en la recta, en el cruce Ciuri, fue pum. Cuando no lo había visto, andábamos fijando y de repente fue una luz tan potente, blanca, que nos dejó así, y yo iba despacio y me paré. ¿Pero tú a Agunciana por qué fuiste? ¿Porque querías volverlo a ver? Claro. Entonces, ¿te estaba siguiendo el coche a ti, el ovni a ti o el... Bueno, pues es que no lo sé, tengo la duda esa. Es que esa es la duda que tengo yo. ¿Por qué se te ocurre ir por allí, por esa otra carretera? Porque normalmente tú por ahí no vienes a... No, fui exclusivamente por eso, para ver si lo viste, es que se fue para allí, ¿no? Claro. Si es que yo cuando me paré entre un poco más abajo del camping en Castañares, que hay un camino que se mete, yo ahí me metí y apagaba las luces, le daba las luces, daba las largas a ver si me contestaba o me hacía algo, ¿no? No, es que fue así, que la Yoli me decía, tira para atrás, tira, estás loco, a ver qué va a pasar aquí. Claro, y ya fue, nada, empecé a dar luces, digo, nada, esto ya ha desaparecido, eché para atrás y ya me fui a Aro. Y al subir de Aro fue cuando me encontré la sorpresa. ¿Pero volviste por esa carretera? No, por ver si lo volvías a ver. Sí. Hombre, claro, por supuesto, que fue para... ¿Te imaginabas que lo ibas a ver? Que podías Claro, yo digo... Normalmente no hubieras vuelto a Cuzcurrita. Yo es que la conclusión mía luego fue que el aparato ese estaba siguiéndome a mí. Eso es lo que te estoy preguntando. Que es porque si no, no es lógico. ¿O te buscó el latín? Claro, porque yo cuando luego pasé por allá y me hizo el fogonazo, dije, esto no es normal. ¿Crees que...? Cuando bajábamos en décimas de segundo, y además que yo luego apretaba el coche y veía que hacía, y luego iba y me seguía paralelo. ¿Que no tiraba velocidad? No, me seguía paralelo. ¿Aceleraba? Hubo un rato que hacía así. Cuando yo estaba a esta distancia, más o menos a 3 kilómetros que había pasado ya, hizo esto así. Y fue cuando dijimos, madre de Dios, ¿y esto qué es? ¿Pero qué pasa aquí? Claro. Estaba en tu lado. ¿Tú conducías? Yo conducía. Estaba en tu lado. A mi lado izquierdo. A la parte. ¿Piensas que te estaba esperando cuando viste ese fogonazo? Después, pues posiblemente. Hombre, es que él Pues, le provocó. y claro. Yo no sé, pero yo fue una cosa muy rara. Es curioso que tú para volver aquí cogiste una carretera por la que normalmente no vienes. No, normalmente no. No, porque para venir de Aro a Cuzcurrita no vienes por donde fue él. Eso es lo que me extraña, que tú dirías, voy a ir por aquí a ver si lo veo. No, yo ¿Pero iba a por ver qué si lo fuiste? veía. Pero por ahí no es normal que Porque vengas. esa carretera tiene, Vamos, incluso si se llega a parar, yo me paro. tiene una Porque recta, tiene una recta mayor y tiene menos circulación como para ir suficientemente despacio y poderlo ver. Y además se encontraba en esta parte del río, ¿no? Con lo cual el venir por ahí para venir más tranquilamente, el río se encuentra aquí y él vino por la carretera de alguna forma paralela, ¿no? Yo no sé De si... cierta forma, ¿crees que el objeto supo que ibas a cambiar de dirección y por eso te dio el fogonazo? Pues nunca me he preguntado, me he hecho esa pregunta. Yo no sabía que... ¿Cree que vio Venus? Venus lo veo casi todos los días. Aquello lo vi una vez nada más. ¿Fue Venus? Yo he perseguido y me he dado cuenta cuando he perseguido los fósiles ovnis, yo sabía que era Venus y cogíamos las referencias para cerciorarnos, pero no era nada de lo que ha ocurrido y de lo que se ha comentado. Lo que se ha comentado ha sido en otras zonas diferentes y en una dirección diferente, opuesta la mayoría de las veces a la trayectoria de Venus. ¿Fue Venus lo que te siguió? No fue Venus, no, porque era una altura de 30 a 40 metros de altura lo que estaba y es imposible que sería Venus, a no ser que bajaría Venus aquí a seguirme.